Seguimos esta noche con el tema del momento, la terna para la Fiscalía General del Estado, que según la Constitución Nacional es el Ministerio Público el representante de la sociedad. Pero un representante de la sociedad que aparentemente ha sido elegido a espaldas de esta sociedad. Continuamos esta noche en nuestro programa con una persona que ha sido fiscal general adjunta del Estado, la doctora María Victoria Rivas. Buenas noches, María Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches, Sebastián. Un gusto de compartir contigo y con toda la teleaudiencia este tema tan importante y tan actual como es la terna de fiscal general del Estado. Asimismo, María Victoria, ¿cómo vos ves este proceso? La incógnita que nos queda a todos, incluso a los juristas, o especialmente a los juristas, es cuando hacemos un proceso en el cual hacemos pomposidad con respecto al tema de las formalidades. Se hicieron audiencias públicas para los 103 candidatos y después termina siendo una elección en la cual, en contrario a lo que dice el derecho administrativo o al derecho público en general, que los actos deben ser fundados, los actos de autoridad deben ser fundados, no sabemos cuáles son los fundamentos de esa decisión, doctora. Sí, mira, yo creo que el proceso de elección de la terna para fiscal general del Estado empezó bien, es decir, el Consejo de la Magistratura dictó un reglamento para tratar de alguna forma disminuir ese poder discrecional que tienen los miembros del Consejo de la Magistratura y que fue durante mucho tiempo muy cuestionado por la ciudadanía, ese poder discrecional amplio que tenían, que no tenía ningún límite ni ningún criterio objetivo para tratar de elegir por lo menos al mejor entre los candidatos que se postulaban. Empezó bien con el reglamento, empieza bien, continúa bastante bien con la audiencia pública. Este nuevo proceso que inicia el Consejo de la Magistratura le dio mucha credibilidad. Tuvimos 103 candidatos muy buenos, muchos de la Fiscalía, algunos abogados, de manera que teníamos toda la ciudadanía y especialmente las organizaciones que de alguna forma venimos mirando y monitoreando un poco el proceso, teníamos mucha esperanza de que, primero teníamos esperanza de que la sesión del Consejo de la Magistratura sea pública, lo cual iba a culminar exitosamente un proceso y le iba a dar mucha legitimidad y credibilidad al proceso. Segundo, cuando se empiezan a tener un tribunal de honor como el que se tuvo, también pensamos que la decisión del Tribunal de Honor se iban a publicitar, en donde eminentes juristas formaban parte de un proceso a los efectos de darle legitimidad a este proceso. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí mismo, María Victoria? ¿Quiénes son los miembros? Porque la ciudadanía no los conoce, los miembros del Tribunal de Honor. ¿Y cuál es su opinión con respecto a este tema? Bueno, en realidad que yo no recuerdo mucho quiénes son todos los miembros, pero te podría citar a la doctora Amparo Pacielo, estaba el doctor Gil Paleari, estaba el doctor Enrique Sosa, estuvieron, por ahí más o menos recuerdo los nombres de los miembros del Tribunal de Honor, pero ellos no tenían ninguna función específica legal, para llamarlo de alguna forma, sino que yo creo que fueron voluntades para darle legitimidad a un proceso que pretendía rodear a la elección del fiscal general del Estado de toda la confianza necesaria como para que el nuevo fiscal general del Estado empiece con mucha legitimidad sus nuevas funciones. Tal es así que al finalizar el proceso no tuvimos ni los nombres de los postulantes que recomienda el Tribunal de Honor, que la función principal de este Tribunal de Honor era expedirse sobre las características éticas y morales de los candidatos. No tuvimos los puntajes que teóricamente, según el reglamento del Consejo de la Magistratura, iba a ser una sumatoria de criterios objetivos que lo determinaron claramente. Y finalmente estos resultados no fueron publicados. Queda todo en la nebulosa de doctora, vuelta. Esto que decís es muy significativo porque estamos hablando de que del órgano rector prácticamente de la política, no sé si judicial, pero por lo menos criminal, a diferencia de otros países que los ministerios de justicia tienen una entidad política mayor. Cuando hablamos del fiscal general del Estado, sabemos que en el Paraguay hay como una indefinición en esa materia y son los fiscales finalmente a los que van a congresos internacionales y demás en materia de justicia. Y aquí lo que usted está señalando es que las personas que tenían que dar
un visto bueno ético, entre comillas, y esto es sin hacer juicio de las 3 personas que están dentro de la terna. Así mismo. No sabemos o cuáles han sido sus opiniones acerca de estas personas, como tampoco sabemos algo que fue algo que saltó, pero como decimos nosotros, Iyiquepe, parece que la gente consiguió la nota de las 3 personas que entraron. Eso tenía que darse de una manera pública y obligatoria, doctora. Claro, por supuesto, porque eso es lo que uno espera de un proceso de estas características. Es decir, si dictaste tu reglamento, estableciste criterios objetivos, si armaste todo un proceso que aparentemente buscaba darle mucha legitimidad y credibilidad al nuevo fiscal general del Estado, entonces tenés que terminar bien tu proceso. No podés a mitad de camino cambiar las reglas del juego y manifestar que la decisión final no tenía que luego ser transparente ni pública. Entonces eso es lo que debilita todo este proceso. Así como está diciendo Sebastián, independientemente de las 3 personas que están en la terna, que también son víctimas del proceso porque son profesionales que de alguna forma pretenden hacer una carrera dentro del Ministerio Público. Entonces lo que yo señalo y vuelvo a insistir mucho es de que el Consejo de la Magistratura tendría que haber dado de antemano la sumatoria de los criterios objetivos que ellos establecieron previamente y no lo dieron. Y esa sumatoria de criterios objetivos de alguna forma permitía disminuir la discrecionalidad que finalmente hicieron uso los miembros del Consejo de la Magistratura, porque finalmente es una decisión discrecional de los miembros del Consejo. Entonces ellos tomaron, no sabemos cuáles son los criterios que primaron, tomaron a personas que estaban muy alejadas de los puntajes principales y armaron la terna. Pudieron haber tenido sus fundamentos, pero lo que nosotros como sociedad es que queremos conocer cuáles son esos fundamentos. Y ahí quiero señalar un punto que vos estás mencionando, Sebastián, que el grave riesgo que nosotros corremos es que tenemos que despolitizar la persecución penal. Así como vos estás mencionando, el fiscal general del Estado de alguna forma tiene a su cargo la persecución penal y la politización de la persecución penal tiene 2 consecuencias muy complejas en una sociedad. Por un lado, el alto nivel de impunidad de los aliados políticos y por otro lado, graves violaciones en materia de derechos humanos cuando se utiliza la persecución penal para perseguir a enemigos políticos. Entonces, tenemos que alejar la persecución penal de la injerencia muy fuerte de sectores políticos que de alguna forma desnaturalizan un poco la esencia de la persecución penal, que es la función principal del Ministerio Público, ¿verdad? Si bien es cierto, el Ministerio Público es el representante de la sociedad, la representación más fuerte del Ministerio Público de la sociedad se da en la persecución penal. Correcto. Apropiarse de la acción penal pública y es el único que puede llevar la acción penal pública ante los estrados judiciales. Claro, porque entonces, estos son los elementos que tenemos que manejar para exigir que nos digan, bueno. Yo le he escuchado a usted muchas veces hablar justamente, doctora, el tema de que el derecho penal debería ser justamente la última ratio, sin embargo es prácticamente utilizado como único elemento de coerción del Estado. Lo cual no es ninguna novedad, revela la baja calidad institucional que tenemos quizá sea uno de los síntomas más importantes mismo. Y sobre todo en materia jurisdiccional, pero que a la vez otra vez se convierte en lo que usted señalaba, en una herramienta como para perseguir al adversario. Pues el adversario ya, uno puede decir hoy sí, el adversario político partidario entre comillas, pero puede ser el adversario comercial, puede ser el adversario, no sé, hasta diría de cuestiones de índole personal, porque hemos escuchado ese tipo de casos, doctora, de la Fiscalía. Sí, mira, yo te digo una cosa, Sebastián, yo creo que uno de los graves problemas que tiene el Paraguay es el tema de la corrupción. Que definir y precisar la corrupción es muy compleja, pero esa complejidad aumenta cuando nos referimos al sistema judicial, tanto Corte como Fiscalía, porque por la diversidad de tareas que representa y por las informaciones muy confusas que tenemos. Entonces, cuando uno analiza corrupción judicial, tiene que bordear la información, combinar información y formular alguna suerte de hipótesis o resultado. Y hay un elemento central que tenemos que tener en cuenta, que la falta de independencia es una modalidad de la corrupción.
Y la falta de independencia afecta la calidad de la democracia, de manera que cuando nosotros estamos hablando de corrupción judicial, llámese Corte Suprema, Fiscalía, estamos disminuyendo la calidad de nuestra democracia, estamos afectando nuestro Estado de Derecho y eso afecta a toda nuestra medición a nivel país. Entonces no estamos hablando de un funcionario administrativo del Estado, sino que estamos hablando de uno de los funcionarios públicos más importantes en un Estado de Derecho, que es el fiscal general del Estado, que debe preservar las garantías de los ciudadanos en una persecución penal y debe a su vez juntar los elementos objetivos que puedan combatir fuertemente la corrupción u otros hechos punibles. Entonces, es un funcionario demasiado importante. Y allí justamente, doctora, allí lo que ustedes están solicitando es saber cómo se eligió un funcionario. Estoy en la página de la Fiscalía, que maneja 620.181 millones de guaraníes en presupuesto público. Así mismo, sí. Y que ha tenido un incremento desde el año 2013 al 2015 del 37% de su presupuesto, ha aumentado en un tercio aproximadamente en este periodo constitucional. El aumento de unidades fiscales, el aumento de presencia física, una de las cuestiones que ocurre desde el lado de la docencia, donde a mí me toca, es que todo el mundo se agolpa para tratar de tener algún título de maestría o de posgrado en el área penal, donde hay más cargos disponibles en el Consejo de la Magistratura y para tratar de sumar puntos desde que se estableció el reglamento que usted mismo mencionaba. Ahora, ¿eso significa que ha mejorado realmente la calidad de justicia en el interior del país o en los lugares críticos? Estoy hablando de frontera, estoy hablando del Chaco paraguayo. Mira, todo el sistema judicial, desde la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, ahora se suma la Defensa Pública, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento tienen importantes presupuestos del Presupuesto General de Gasto de la Nación. El incremento presupuestario que viene sufriendo y beneficiando a la Corte Suprema de Justicia desde el año 2009, que nosotros tenemos observaciones que vienen subiendo casi el 100%, casi el 100% desde el 2009 al 2014 el presupuesto de la Corte Suprema subió el 100%. Pero eso es una barbaridad. Esos aumentos presupuestarios no han significado mejoramiento del servicio de justicia. Entonces significa que algo anda mal. Es lo que siempre venimos sosteniendo el Centro de Estudios Judiciales. Nuestros jueces no ganan mejor con ese nosotros 100%. tenemos el mejor promedio de cantidad de jueces por cada 100.000 habitantes. Paraguay tiene el mejor promedio en la región, tenemos de 15 a 16 jueces por cada 100.000 habitantes. Países como Chile, que tienen una percepción positiva de su sistema judicial, tienen 7 a 8 jueces por cada 100.000 habitantes. La mitad. Entonces, si nosotros tenemos, y es el análisis que siempre hacemos, si nosotros tenemos buen presupuesto, si tenemos baja tasa de litigiosidad, si tenemos muchos jueces y fiscales por cada 100.000 habitantes, entonces tenemos algún problema. Y entonces lo que tenemos que empezar a analizar el funcionamiento de la gestión de estos órganos, tanto de la Corte Suprema de Justicia como la del Ministerio Público. Fíjate que cuando se implementa el sistema acusatorio, se quiso dejar el modelo de escritura que regía en ese momento la investigación criminal con el viejo Código Procesal Penal. Pero a esta altura, a 15 años de vigencia del nuevo modelo acusatorio, tenemos la misma debilidad y la misma falencia. Investigaciones que se han formalizado e investigaciones de los hechos punibles que se han escriturizado. De manera que el objetivo central de la oralidad en la investigación y en el juzgamiento de los hechos punibles se han desmontado y se han desvirtuado totalmente. Entonces, ¿por qué es importante la figura de un fiscal general del Estado nuevo? Porque estamos en la etapa oportuna y precisa para avanzar en la segunda contrarreforma del proceso penal. Situación que se dieron en los otros países de la región. Entonces nosotros tenemos que a 15 o más años de vigencia del nuevo modelo acusatorio, tenemos que sentarnos entre todos y empezar a mirar dónde ha fallado la aplicación del nuevo Código Procesal Penal para que a partir de ahí podamos incorporar ya sea modificaciones legislativas
o mejoramiento en la gestión de funcionamiento del Ministerio Público. Y eso va a ser muy difícil si es que seguimos con el mismo fiscal general. Yo no creo que sea tan difícil. Lo que yo creo es que tiene que asumir una posición de autocrítica y empezar a trabajar ciertos aspectos que hacen al funcionamiento del Ministerio Público y ciertos aspectos que hacen a la eficacia en la investigación. Y fíjate lo que ha pasado. En los últimos años hemos cedido garantías en pro de la supuesta eficacia. Y te digo, hemos cedido garantías cuando hemos ajustado ciertas leyes que impiden la aplicación a las medidas alternativas a la prisión preventiva. O sea, la ciudadanía exige resultados y la Fiscalía no puede dar resultados, entonces, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos? Vamos cediendo garantías en pro de una supuesta eficacia. Y también tenemos un sistema penitenciario que da pena. El sistema penitenciario, tenemos de vuelta, estamos encabezando el ranking de país con mayor cantidad de personas en prisión preventiva, alto ranking de personas que no están condenadas. Entonces vamos violando derechos humanos, vamos cediendo garantías, vamos endureciendo de vuelta las leyes, como si eso fuese la solución a los índices de inseguridad que tenemos en el país. Hay que replantearse un montón de cosas, hay que generar acuerdos políticos, hay que debatir el nuevo perfil de Ministerio Público que queremos y creo que este es el momento oportuno para hacerlo. Doctora María Victoria Rivas, muchas gracias por su presencia. Ustedes han escuchado, señores, a la ex fiscal general adjunta, doctora María Victoria Rivas, que nos ha traído datos realmente espeluznantes acerca del funcionamiento del sistema de justicia en el Paraguay.